Eh, Seguimos avanzando en nuestro estudio del Apocalipsis para comprenderlo mejor y para recibir su buena noticia que nos alimente espiritualmente, que nos oriente para entender la historia en que vivimos. El último punto que estábamos trabajando era precisamente en la página número 29, el tema de el Antiguo Testamento y el Apocalipsis. Justamente decíamos que el Apocalipsis en sus 404 versículos tiene 278 alusiones a palabras, frases, expresiones o símbolos del Antiguo Testamento. Nunca cita expresamente al Antiguo Testamento, pero los libros de los profetas siempre están tenidos en cuenta y son la raíz y la inspiración del Apocalipsis, junto con otros libros. Decíamos que el Apocalipsis normalmente se refiere al Antiguo Testamento y trata su texto con una grandísima libertad. Dimos algunos ejemplos, ¿verdad? Y de ello decíamos también que el Apocalipsis, al trabajar de esa manera el Antiguo Testamento, lo presenta como pues una promesa que encuentra en Jesucristo el cumplimiento de aquellas profecías. Se cumplen en Jesucristo. Es Jesús el que realiza el pleno sentido de esos anuncios proféticos. Y desde esta perspectiva, pues el autor del Apocalipsis, teniendo presente el acontecimiento Jesucristo, pues actualiza y reinterpreta el mensaje del Antiguo Testamento. Hace una relectura y una actualización de los textos bíblicos, y esa es precisamente nuestra tarea como cristianos, lectores de la Sagrada Escritura. Señalábamos el ejemplo que nos daba el Apocalipsis de cómo presentar el mundo nuevo. Habíamos visto en este cuadrito que el Apocalipsis describe su visión de ese mundo nuevo, su esperanza de ese mundo nuevo, pero según el Apocalipsis lo describe con temas y motivos, expresiones, símbolos tomados del Antiguo Testamento. Bien, había que tener en cuenta también, ahora pasamos a la página 30, cómo todo el libro del Apocalipsis se inspira y recoge temáticas y se sirve de esas temáticas del Antiguo Testamento. Veamos en la página 30 un cuadro bastante amplio en donde vemos 3 columnas. La primera columna están citas del Antiguo Testamento. La columna central son los temas que se trabajan. Y la tercera columna, la última, allí vemos las citas del libro del Apocalipsis. Y están puestas en un orden sucesivo. Ustedes ven que comenzamos en el capítulo 1, seguimos, luego capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta que llegamos al capítulo 22, los versículos del 16 al 21. Esto lo he recogido, ¿verdad?, de algunos trabajos, precisamente para darnos cuenta que si queremos comprender el libro del Apocalipsis, es muy importante tener una lectura del Antiguo Testamento, conocer el mensaje del Antiguo Testamento, conocer sus textos, sus expresiones, sus palabras, que son retomadas en el libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a ver algunas líneas que tenemos aquí en este grande cuadro. No lo vamos a ver todo, solamente algunas líneas.
Por ejemplo, Apocalipsis 1:3 es un saludo. Y entonces allí el tema que se aborda es la revelación de lo que ha de suceder después, una revelación a los profetas. Bueno, pues eso está en Apocalipsis 1:3, pero eso está retomado, inspirado en Daniel 2:28-29 y también en Amós 3:7. Hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Luego, la presentación del Hijo del Hombre, que está en 1 del 9 al 20 en el Apocalipsis, ese hombre vestido de túnica con un cinturón de oro, cabellos blancos, el profeta que cae a tierra, la voz de grandes aguas, el tema del primero y el último. Bueno, estos motivos están tomados, inspirados en el libro de Daniel en varios pasajes, lo mismo en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Basta leer esos textos. Ahora, otro punto, tercer renglón, sería en el capítulo 4, los versículos del 1 al 11 del Apocalipsis. Allí se habla de que el vidente entra en la sala del trono, contempla el trono de Dios, hay una teofanía o manifestación de Dios con relámpagos, hay la colocación de algunos tronos precisamente para los personajes que están en la sala del trono, para los ancianos sobre todo, y se presentan también las 4 criaturas vivientes. Bueno, pues estos temas están inspirados y retomados a veces casi literalmente de textos de Isaías, de Ezequiel y de Daniel. Bien, y así podríamos ir viendo todos estos pasajes del libro del Apocalipsis, y son unos pocos. Recordamos que hay 278 alusiones al Antiguo Testamento. Bueno, entonces esperamos que en forma personal cada quien pues vea y lea primero lo que guste, primero el Apocalipsis o primero el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vean ustedes, en Apocalipsis 12:1-18, 12:1-18, es todo el tema de la mujer vestida de sol, la presentación del dragón, etcétera, etcétera. Aquí aparece la mujer y el dragón, los dolores de parto de la mujer, el hijo varón y la aparición de Miguel, que va a expulsar al dragón del cielo, lo va a derribar. Bueno, pues eso está tomado del libro del Génesis, donde aparece esa serpiente, del libro de Isaías, en 2 pasajes, y sobre todo del libro de Daniel. Lo mismo en 13:1-18, donde se habla de las bestias, en concreto la bestia del mar, el animal con 10 cuernos. Bueno, pues eso está inspirado y, diríamos, retoma Daniel 7, los versículos del 2 al 8, y así sucesivamente. Les invitaría pues a que hicieran este ejercicio de leer y de comparar el libro del Apocalipsis con sus fuentes del Antiguo Testamento. Por lo menos estas, aunque hay más. Bueno, también había señalado que otro de los ejemplos que nos ilustran el modo como el Apocalipsis trabaja el Antiguo Testamento y se inspira en él es el tema de las plagas de Egipto, que son las medidas de fuerza contra el opresor del pueblo que camina hacia la libertad. Y el Apocalipsis va a describir esas calamidades que expresan el juicio de Dios, inspirándose en las plagas, sobre todo en las series, en los septenarios de las 7 trompetas y de las 7 copas. Y esto entonces dice aquí ver esquemas más adelante. Pues vamos entonces ahora, avanzamos un poco en estos apuntes y vamos a ver en la página 33,
El capitulito lo he titulado El libro de los 7 sellos. Y allí, a partir de el análisis de este libro de los 7 sellos, veremos cómo aparecen después las calamidades del Apocalipsis. Bueno, entonces, primero abordamos este tema, ¿verdad? La sección de los 7 sellos, vamos a irlo viendo, sección de los 7 sellos, nos va a ofrecer una visión e interpretación profética de la historia, profética y apocalíptica, porque el libro que tiene Dios en su mano derecha y que nadie puede abrir, pues es el libro de la historia. Pero Jesús, el Cordero, es el que puede tomar el libro y abrir sus sellos. Y ese libro contiene, pues, de la realidad de la historia humana, que es vista desde una perspectiva profética y apocalíptica. Y entonces, aquí en este libro se nos va a revelar el sentido de la historia, el sentido oculto de la historia. Y entonces veremos cómo se analiza esa realidad histórica, pero se analiza con un método apocalíptico, es decir, un método socioteológico. Se tiene en cuenta la realidad social, pero desde la perspectiva de Dios. Y se hace notar también las realidades espirituales presentes y actuantes en la historia. Entonces, la revelación de lo que pasa en la historia se descubre, se recibe abriendo los sellos del libro. Hay que abrir esos sellos. Y como son 7 sellos, hay que ir abriendo uno por uno. Cada sello revela un aspecto de la historia. Bueno, diremos que el Apocalipsis procede de forma muy interesante, ¿verdad? Primero, se van abriendo 4 sellos. Luego viene el quinto sello, que es de un orden un poco diferente, porque los 4 sellos corresponden a los 4 jinetes o a los 4 caballos del Apocalipsis. El quinto sello tiene un mensaje diferente. Lo mismo el sexto sello. Y ya sabemos que el séptimo sello es el que contiene 7 trompetas. El séptimo sello contiene 7 trompetas. Bueno, los primeros 4 sellos representan la realidad de muerte del imperio, la caballería imperial. Va saliendo la caballería imperial precisamente con 4 caballos. 4 caballos. Representan el modo de actuar del imperio. En el quinto sello ya nos vamos al cielo y en el cielo se nos va a presentar una realidad oculta y trascendente de la historia que a veces uno olvida. Y es justamente el Apocalipsis el que nos muestra que en la historia esos 4 jinetes han producido víctimas, han producido mártires, y nosotros normalmente nos olvidamos de esas víctimas. Quedan perdidas de la memoria, y el Apocalipsis no pierde nada de la memoria del pueblo creyente. Y entonces en el cielo, el Apocalipsis nos va a presentar a los mártires que están allí vivos, porque hablan, pero cuando hablan, gritan clamando justicia y venganza de su sangre. Ese es el quinto sello. Pasamos al sexto sello. El sexto sello se va a señalar que todavía falta algo para el final de la historia. Hay que esperar un poco,
no hay que preocuparse porque Dios va a intervenir haciendo justicia. Y entonces en esa intervención aparece ya la cólera del Cordero que se va a desatar contra los opresores y los idólatras del pueblo. Entonces, el sexto sello es interesante, lo vamos a ver allí donde el Cordero desata su cólera para comenzar a hacer justicia de la sangre de los mártires. Bueno, ese sería el sexto sello. El séptimo sello, bueno, antes del sexto sello, perdón, antes de que se abra el séptimo sello, se hace una especie de pausa donde hay en el capítulo 7 del Apocalipsis, en el capítulo 7, en donde se presenta una visión de los salvados, que son 144,000 del pueblo de Israel y una multitud incontable de todos los pueblos de todas las naciones. Es una especie de intermedio antes de abrir el séptimo sello. Una vez que se abre el séptimo sello, se ve que va a contener 7 trompetas. Bueno, ahora nos vamos a detener en un tema que llama mucho la atención y que en algunos ambientes, ¿verdad? Ha creado demasiada confusión, demasiada preocupación, que siempre se ve el mensaje del Apocalipsis con mucha sospecha, sobre todo cuando se le lee en forma literalista, cuando no se tiene en cuenta su lenguaje simbólico. Entonces, cuando van leyendo sobre todo esos pasajes de los sellos del septenario, de los sellos del libro, cuando se lee el septenario de las trompetas que tocan, cuando se lee el septenario de las copas que se derraman, entonces ahí aparecen un sinnúmero de calamidades, muchas calamidades, y entonces se crea una idea de que el Apocalipsis es un libro realmente calamitoso, es un libro de puras desgracias, es un libro aterrorizante por esas visiones tan tremendas que nos presenta de la realidad histórica. Y sí, efectivamente, en el Apocalipsis, en esos 3 septenarios, los sellos, las trompetas y las copas, hay muchos anuncios, varios anuncios de desgracia. Hay varios anuncios de desgracia. Y eso es lo que ha permitido la lectura alarmista, catastrofista, ¿verdad? Que asusta a la gente, que es muy utilizada en los grupos fundamentalistas para asustar a la gente. Y nosotros tenemos que hacer una lectura y un análisis de esas calamidades. Esas calamidades. Bueno, en primer lugar, vamos a ver algunos elementos que nos ayudan a descubrir el sentido de esas calamidades. Bueno, esas calamidades aparecen principalmente en el sexto sello, pero también en las 7 trompetas y también en las copas. Las calamidades también están en los primeros 4 sellos, pero se acentúan sobre todo en el sexto sello. Tenemos que señalar que ahí estamos en un lenguaje simbólico, por lo tanto, subrayamos, no son reportajes o crónicas de un periodista. Recordamos, en el lenguaje simbólico hay una realidad simbolizante, que es lo que aparece y que nos sorprende mucho. Pero eso simbolizado, la realidad simbolizante, es ficción literaria, es algo que no sucede como tal en la historia. Por eso decimos, no son reportajes o crónicas. Esa realidad simbolizante sirve para comunicar
un mensaje, para comunicar lo simbolizado. Entonces, lo importante es lo simbolizado. Ese es el mensaje y eso es lo que se nos pide que le prestemos atención. La realidad simbolizante en su fuerza evocadora, en su impacto visual o en su impacto auditivo, pues simplemente es para reforzar lo simbolizado. Y entonces lo simbolizante, ese vehículo que vemos y que oímos, pues impresiona, pero tenemos que decir, no son reportajes o crónicas de un periodista. Hay que fijarnos sobre todo en su mensaje, en lo simbolizado. Bueno, el tercer punto, inciso C, las expresiones que aparecen en esas calamidades están tomadas, son expresiones tomadas e inspiradas, diríamos, en las experiencias de la guerra, en el asalto a las ciudades o las desgracias naturales. No se nos cuenta nada que no haya sido conocido y experimentado por los seres humanos. Y los seres humanos experimentan desgracias en la guerra, destrucción terrible, en el asalto a las ciudades, cuando se incendian las ciudades, cuando hay hambres, cuando hay humaredas, cuando hay sitios de ciudades, o también en las desgracias naturales, ¿verdad? El fuego que se propaga, las inundaciones, los terremotos. Bueno, pues el Apocalipsis se inspira en esos fenómenos naturales y los va a presentar como un elemento simbolizante para comunicar algo simbolizado. Entonces el Apocalipsis toma esas expresiones de experiencias humanas de grandes desgracias. Bueno. Ahora, el Apocalipsis tampoco inventa esa inspiración en esos fenómenos. El Apocalipsis ha leído muy bien el Antiguo Testamento y por eso va a seguir el estilo de los profetas. Es el hablar común a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas han hecho lo mismo. Los profetas se inspiran en esas desgracias experimentadas en la historia y eso es lo que utilizan en los elementos de juicio contra un pueblo que a veces no hace caso a la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué cosa muestran esas calamidades? Muestran que Dios no es sordo. Esto es el elemento significado, simbolizado. Dios no es sordo al clamor de las víctimas. Dios se empeña en combatir las fuerzas del mal, esas fuerzas que producen víctimas en la historia. Entonces, cuando nosotros vemos que aparecen esas calamidades, decimos, es la intervención de Dios en contra de las fuerzas del mal para hacer justicia. No simplemente son una exhibición de fenómenos aterrorizantes, no, de ninguna manera. Es una muestra de que Dios está interviniendo para combatir a las fuerzas del mal. Y esas calamidades son precursoras, son un anticipo de lo que será el juicio definitivo de Dios cuando destruirá a esas fuerzas del mal. Eso es lo simbolizado. Lo simbolizante, pues las calamidades, ¿verdad? Ahora, algo muy importante a tener en cuenta cuando estamos leyendo esas calamidades es que los destinatarios de esas calamidades, los que padecen esas calamidades, son los que no llevan en la frente el sello de Dios. O sea, los que se han puesto como enemigos de Dios y como enemigos de su pueblo.
no llevan en la frente el sello de Dios. ¿Qué cosa llevan en la frente? Llevan la marca de la bestia. Son los que adoran la imagen, son los idólatras, son los partidarios, pues, del poder del mal. Y esos son los que van a experimentar las grandes calamidades. Son los que en el fondo están provocando víctimas, están haciendo sufrir y lastimando, ofendiendo y hasta matando a las hijas y a los hijos de Dios. Algo bien importante, ¿quiénes son esos que llevan la marca de la bestia, que adoran su imagen y que están provocando víctimas en la historia? Y estas calamidades llegan sobre esas gentes y se les menciona expresamente. Son los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos. Se dice expresamente en Apocalipsis 6:15. Entonces, los destinatarios de esas calamidades se mencionan expresamente. Reyes, magnates, tribunos, ricos y poderosos. Son los que llevan la marca de la bestia, los que adoran su imagen, los que no llevan en la frente el sello de Dios, no se identifican entonces como hijos y servidores de Dios. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los desastres que aparecen en esas imágenes, esos desastres nunca son totales. Hay que tenerlo muy presente. Los desastres nunca son totales. Normalmente se daña a una parte. En las trompetas se daña a la tercera parte de los habitantes de la tierra. Los desastres nunca son totales. Hay desastres, pero no son totales. Ahora, vamos a ver otro aspecto a tener en cuenta. Los detalles de esas calamidades están tomados e inspirados en las plagas de Egipto. El elemento simbolizante son las plagas de Egipto. Lo simbolizado es lo mismo que las plagas de Egipto, la realidad simbolizada. ¿Qué cosa se quiere simbolizar? Son medidas de fuerza. ¿Contra quién? Contra el opresor egipcio y contra los opresores que ahora están haciendo sufrir a las comunidades del Apocalipsis. Pero así como en Egipto las plagas abrieron el camino hacia la libertad, bueno, pues cuando se ven en el Apocalipsis esas calamidades, decimos, se está abriendo el camino hacia la liberación de los poderes del mal. Camino hacia la liberación de los poderes del mal. Bueno, ahora vamos a ver que les he presentado un pequeño esquema en donde vamos a relacionar las plagas de Egipto con las calamidades del Apocalipsis. Incluso vamos a ver que el nombre de plagas aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 1. Y por eso quisiera yo que fuéramos a este capítulo 15 del Apocalipsis para que nos diéramos cuenta que se evocan las plagas de Egipto. Dice aquí, luego vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles que llevaban, ¿qué cosa? Llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Y van a venir las plagas de las copas. Pero aquí vean 7 plagas. Esto es no una cita, sino una alusión a las plagas de Egipto. Se aluden las plagas de Egipto. Y por lo tanto, eso nos da una clave para interpretar esas calamidades del Apocalipsis, inspiradas en las plagas de Egipto. Y por eso es conveniente entonces presentar en un esquema
las plagas de Egipto y esas calamidades del Apocalipsis. Bueno, vamos a ver aquí en la página 34, me salto un esquema anterior, en la página 34 vamos a ver cómo las plagas de Egipto son el motivo que inspira las trompetas y las copas, las calamidades de las trompetas y las copas. Vamos a ir viendo punto por punto, renglón por renglón. Recordamos una plaga de Egipto, la primera. ¿Cuál es esa primera plaga? Pues es el agua del Nilo que se cambia en sangre. En Egipto es el agua del Nilo. Bien. En la segunda trompeta, ¿qué cosa encontramos? Una montaña de fuego cae en el mar y una tercera parte, no todo el mar, se convierte en sangre. Bueno, se inspira en la primera plaga de Egipto. Y en la segunda copa encontramos el mar de sangre. En Egipto era el río, acá nosotros vamos a ver el mar. Bueno, una manera que no es una copia, diríamos, literalista del texto, de una copia servil del texto de las plagas de Egipto, sino una adecuación creativa para darle novedad y llamar la atención. Bueno, ese es el primer renglón. Pasamos al segundo renglón. Segunda plaga de Egipto, cuando todo el país queda inundado por las ranas de los capítulos 7, 26 a 8, 11 de el libro del Éxodo. Bueno, ese tema, ese motivo literario de las ranas, va a aparecer en un intermedio entre la sexta copa y la séptima copa, donde hay tres espíritus que parecen ranas, tres espíritus inmundos, impuros, que se parecen a las ranas. Recordamos que la rana pues llamaba mucho la atención por estar en dos ambientes, dentro del agua y fuera del agua. Entonces no cumple diríamos, el orden que uno esperaría, y por eso las ranas se les considera animales impuros, ¿verdad? Por eso espíritus impuros como las ranas. Bueno. Vamos a la sexta plaga de Egipto, cuando la gente se llena de úlceras. Sexta plaga. Bueno, si nosotros nos vamos a la primera copa, vamos a ver úlcera sobre los hombres y quiénes, los marcados por la bestia. Esa es la primera copa. Entonces se derrama la primera copa y al caer a la tierra, los hombres marcados por la bestia, pues se llenan de úlceras. Vamos ahora, otra plaga, la séptima de Egipto, es el granizo, la granizada que cae sobre el país de los opresores. Bueno, aquí en la primera copa, pero en la primera trompeta va a haber un pedrisco que también cae y que va a hacer daño a la tercera parte de los habitantes de la tierra. El tema de el granizo, y acá es el pedrisco, piedras que caen, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente. Algo célebre de las plagas de Egipto, una experiencia muy generalizada en la zona de Palestina y también en la zona de Egipto, pues son las langostas, la plaga de langostas que destruyen los cultivos, acaban totalmente con los cultivos. Todavía en nuestra época, en algunas regiones, sobre todo, por ejemplo, en el sureste mexicano, allá en los estados de Tabasco, de la zona de Chiapas, a veces tenemos plagas de langostas que hacen una destrucción terrible. Bueno, destrucción del campo, de las plantas, ¿verdad? Bueno, pues esa octava plaga de las langostas, plaga de Egipto, aparece en el libro del Apocalipsis
precisamente cuando suena la quinta trompeta. Hay un grande desarrollo aquí de langostas guerreras. ¡Qué barbaridad! Eso ha dado tema para desarrollar una imaginación relacionada con las películas de nuestra época. Cuando leemos esto, hay algunos dicen, no, hombre, qué barbaridad. Esas langostas del Apocalipsis aparecen con una actitud guerrera tan particular, bien pertrechadas, ¿verdad? Bien aseguradas y armadas, que se parecen a las langostas ninja, ¿verdad? Por el modo como son descritas, ¿verdad? Entonces, esas langostas van también a causar mucho daño. En la quinta trompeta, cuando suena la quinta trompeta. Y pasamos finalmente a la plaga número 9, que es la plaga de Egipto de las tinieblas. El país de los opresores se cubre de tinieblas. Bueno, pues eso se desarrolla cuando suena la cuarta trompeta. Un tercio de la tierra, acuérdense, una tercera parte, no toda, se cubre de tinieblas. Y acá, cuando se derrama la quinta copa, vamos a ver que el reino de la bestia, pues también es cubierto por las tinieblas. Como vemos entonces, si leemos con atención, el Apocalipsis, cuando narra catástrofes, sobre todo en las trompetas y en las copas, pues se inspira, se desarrolla y retoma motivos de las plagas de Egipto. Evidentemente en Egipto hay 10 plagas. Aquí se toman motivos de 6 plagas, porque no es el Apocalipsis es muy creativo, es un buen literato. No hace una copia servil de lo que encuentra en el Antiguo Testamento. Se inspira en ello y hace su propio desarrollo, literariamente bastante nuevo, pero es fácil reconocer los motivos que le han inspirado, los motivos tomados de las plagas. Y allí, cuando leamos las trompetas y las copas, con sus calamidades, tenemos que decir, pues esas calamidades es el elemento simbolizante, es lo simbolizante, el vehículo que simboliza, que impresiona, que llama la atención. Lo importante y lo que tenemos que ver es lo simbolizado, y que no se nos olvide, lo simbolizado siempre es igual que en las plagas de Egipto. Dios hace justicia, toma medidas contra el opresor para abrir camino a su pueblo hacia la libertad y liberarlos de esa esclavitud y de esa servidumbre y dominación. Bueno, aquí vamos a ver ahora las 7 trompetas y las 7 copas puestas en paralelo, que es un esquema que nos ayuda mucho a ver que un septenario y otro, pues prácticamente es como un biombo, son como dos caras de la misma realidad, como dos caras de la misma realidad. Bueno, vamos a ver eso, leyendo cada uno de estos renglones. Bien, si nosotros vemos ya en las 7 trompetas, el septenario, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y su correspondiente en las 7 copas, pues es el mismo esquema, ¿verdad? ¿Qué cosa encontramos en la primera trompeta cuando toca? Pues es el granizo. Que se derrama sobre la tierra, Y aquí la copa es derramada sobre la tierra. Bueno, pasamos al toque de la segunda trompeta. Una montaña ardiendo se precipita al mar y un tercio del mar se convierte en sangre. Bueno, pues aquí la
segunda copa, al ser derramada sobre el mar, se convierte en sangre y entonces todo perece. Bueno, vamos a la tercera trompeta. Cuando toca, un astro ardiente cae sobre las aguas dulces y un tercio se envenena. Ese astro ardiente envenena las aguas. La tercera copa es derramada sobre las aguas dulces que se convierten en sangre. Cuarta trompeta. Es herido un tercio de los astros. Bueno, la cuarta copa es derramada sobre el astro que es el sol, y entonces el sol abraza a los hombres. Quinta trompeta. Toca y entonces una estrella es arrojada del cielo y se abre el abismo, una humareda que oculta y oscurece el sol. Es entonces cuando aparecen langostas y escorpiones que atormentan a los hombres. Bueno, pues la quinta copa, cuando es derramada, el trono de la bestia se oscurece. Entonces tenemos el tema, diríamos, de las tinieblas, Se oscurece el sol, el trono de la bestia se oscurece. Vamos a ver, sexta trompeta. Toca y entonces, al tocar esta sexta trompeta, 4 ángeles están encadenados en el Éufrates y viene una invasión y muere un tercio de los hombres, ¿verdad? Pasamos a la correspondiente copa y entonces es derramada sobre el Éufrates, otra vez sobre el Éufrates. El Éufrates se seca, el río Éufrates de Mesopotamia, y entonces viene una invasión de los reyes de Oriente, una invasión, porque el Éufrates permite ya, como está seco, que pasen. Entonces, esa invasión, en donde en las copas muere una tercera parte de los hombres, en las trompetas una tercera parte, en las copas hay una invasión de reyes y sabemos lo que es una invasión, que trae grandes destrucciones, grandes desgracias. Bueno, séptima trompeta anuncia, ya proclama la actualidad del juicio, el juicio. Y aquí la séptima copa hay un juicio, pero el juicio sobre Babilonia, que es la ciudad imperial, la capital imperial. Bueno, ahora, después de haber visto en forma general las plagas de Egipto, las trompetas y las copas, regresamos un momentito a algo que dejamos pendiente, que sería en el libro de los 7 sellos, los primeros 4 sellos que nos van a presentar a los jinetes del Apocalipsis. Estamos en la página 33, el esquema que está hasta abajo. Entonces, primera columna, vemos el sello. Segunda columna, el color del caballo. Tercera columna, los emblemas que lleva el jinete que lo monta. Y luego el simbolismo, Bueno, vamos a ver ahora. El sello, pues, va del 1 al 4. El color del caballo, color blanco, color rojo, color negro y color amarillento. Esto ha llamado muchísimo la atención, sobre todo en la literatura y en el arte, donde quiera se retoma el motivo de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y cuando nosotros vamos diríamos, a enfrentar algunos fenómenos que llaman la atención, como ahorita, ¿verdad?
que hay una pandemia, que hay guerra en varios lugares de este mundo, ¿verdad? Los imperios producen guerras, van a matar gente, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que hay hambrunas como resultado de estas desgracias, inmediatamente todo mundo dice, ya se desataron los 4 jinetes del Apocalipsis. Ya comienzan a cabalgar los jinetes del Apocalipsis. Y entonces todo mundo anda descubriendo el caballo blanco, el rojo, el negro y el caballo amarillento. Bueno, vamos a ver. El jinete que monta el caballo blanco trae un arco y una corona. El jinete que monta el caballo rojo trae una espada grande. El que monta el caballo negro lleva una balanza. Y el cuarto jinete simplemente se nos dice que su nombre es muerte. Su nombre es muerte. El simbolismo sería el blanco, el juicio de Dios, el rojo, la violencia, el negro sería el hambre y el último, el amarillento, sería la mortandad. Yo aquí introduciría una pequeña, diríamos, modificación. El arco y la corona sería un poco la conquista. La conquista. Quisiera yo leer en el capítulo 6 del Apocalipsis la descripción de este jinete. El primer sello que se abre, dice que se abrió el primero de los 7 sellos, oía al primero de los 4 vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Salió como vencedor para seguir venciendo. Yo por eso le puse, salió para la conquista. Salió para la conquista. Entonces, es el jinete que sale a conquistar. Salió venciendo, sale a conquistar pueblos, los conquista con una espada grande, es el color rojo y ese es el símbolo de la violencia. Cuando la caballería imperial sale a conquistar, siembra la tierra de violencia, con sus espadas mata y la tierra se llena de violencia. Bueno, una vez que hay guerra y violencia, ¿qué cosa se produce? Hambre. Esa hambre es porque se hace con la balanza, pues, esa control, ¿verdad? Racionamiento de los víveres. Y eso es, pues, el hambre se simboliza con el color negro, un color, pues, que anuncia un tiempos negros hasta decimos, ¿verdad? Tiempos negros, cuando se racionan los alimentos y hay hambre, pues son el fruto de las guerras. Y también fruto de las guerras, cuarto jinete es la mortandad. Muere un montón de gente y por eso a este jinete se le llama el jinete que se llama muerte. Se llama muerte y su color es amarillento, que es el color de los cadáveres. Entonces, esto nos ayuda a entender la realidad del imperio, un imperio conquistador, avasallador, que sale a conquistar, llena la tierra con sus guerras y sus violencias, produce hambre y produce una grande mortandad. Eso es lo que sucede cuando el Cordero abre los primeros 4 sellos, los primeros sellos del libro de la historia. Y eso es descubrirnos a la dinámica propia del mundo imperial. El imperio que es un imperio conquistador y que llena la tierra de desgracias, de desgracias. Bueno, vamos adelante. En el 5.º sello recordamos que los mártires
A ver, vamos a leer el texto. Quinto sello. Vamos a ver. Versículo 9. Se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Testimonio en griego es martirion. Entonces, de los mártires, se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Y entonces les dice, uno vestido de blanco les dijo: esperen todavía un poco, esperen todavía un poco. Y entonces llegamos así al sexto sello, versículo 12, lo vamos a leer. Y seguí viendo, cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos y libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque el gran día de su cólera, porque ha llegado el gran día de su cólera, y ¿quién podrá sostenerse? Bueno, pues ese es el sexto sello, es el relato del sexto sello, ese que también, cuando es manipulado o leído manipuladoramente, pues asusta a muchísima gente. Ese sexto sello asusta a muchísima gente, sobre todo por esos fenómenos celestes, ¿verdad? Que llaman demasiado la atención y se hace ver pues como una catástrofe total. Bueno, pues este sexto sello es un ejemplo notable, ¿verdad? Perdón, aquí vamos a señalarlo, es un ejemplo notable de las calamidades. Es el máximo de calamidades porque tiene que ver con todo el cosmos. Esas calamidades, en el fondo, pues sabemos, son imágenes tradicionales que utilizaron los profetas del Antiguo Testamento. Uno dice: ¡qué barbaridad! Entonces, ¿cómo están las cosas? Pues ya lo habían anunciado los profetas. Pues sí, son elementos simbolizantes de los oráculos proféticos. Hay que ver cuál es el mensaje simbolizado en ese elemento simbolizante. Entonces, son motivos literarios del Antiguo Testamento. Bueno, ¿y cómo? Bueno, pues vamos a verlo, ¿verdad? Si nosotros prestamos atención a lo que acabamos de leer, se hablaba de un terremoto. Bueno, pues ya Isaías habla de un terremoto. Se decía que el sol se ponía negro, pues Isaías 50, el sol está ennegrecido. Que la luna está ensangrentada, pues sí, eso ya lo había dicho Joel en el capítulo 3, luna ensangrentada. Que caen las estrellas del cielo, pues sí, caen las estrellas, ya lo había dicho Isaías 34. Que los montes se mueven, pues sí, los montes se mueven, y eso ya lo había dicho también Jeremías en el capítulo 4. O sea, algo que los profetas ya habían manejado. Son motivos proféticos, temas proféticos. La desaparición de las islas, pues ya lo había dicho el profeta Nahum. Que la gente asustada se esconde en cuevas, ya lo había dicho Isaías. La expresión literal
montes caigan sobre nosotros, está en el profeta Oseas. Bueno, pues entonces aquí tenemos ya una manera de entender esas calamidades. En primer lugar, tenemos que decir, es lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico. Lo que nosotros leemos es el elemento simbolizante. El elemento simbolizante. Todos esos fenómenos cósmicos que nos aterrorizan. Ese es el elemento simbolizante. Ahora, ¿cuál es el elemento simbolizado? ¿Qué nos quieren decir? Bueno, pues efectivamente que es la respuesta al clamor de las víctimas. Es la respuesta al clamor de las víctimas. Y cuando Dios comienza a responder y el Cordero se llena de cólera contra los opresores, ¿qué cosa va a pasar? Se tambalea la seguridad de los poderosos. Los poderosos pierden sus seguridades. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Dios está respondiendo ante la injusticia, con la cólera de Dios ante la injusticia. Y Dios está manifestando su voluntad de intervenir. ¿Para qué cosa? Pues para librar a los suyos. Dios va a librar la vida de los suyos. Bueno, y aquí aparece entonces ese grande tema del furor de Dios. ¿Por qué Dios se llena de cólera? ¿Por qué se expresa el furor de Dios? En Apocalipsis 16:16 se nos dice que Dios se llena de cólera y desata su furor contra quienes. Pues ese es el elemento simbolizado, contra los que derramaron sangre de los consagrados y de los profetas, y Dios les dio a beber sangre. Y todavía se nos dice bien claramente, se lo merecen. Bueno, pues esta es una manera de entender las calamidades del sexto sello del Apocalipsis. Calamidades del sexto sello del Apocalipsis. Y ahora, una vez que ya hemos visto los 3 septenarios en donde aparecen esas calamidades, que son el septenario de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas, y que vemos que es el aspecto simbolizante, y entendemos que lo simbolizado es recordando las plagas de Egipto, es las medidas de fuerza que Dios toma contra los opresores de su pueblo para liberar a su pueblo, para hacerle justicia a sus hijas y a sus hijos y a las víctimas de la historia. Bueno, pues entonces ya entendemos que el elemento simbolizante que tanto nos impresiona está al servicio de un mensaje simbolizado, un mensaje importante. El Apocalipsis nos comunica un mensaje de la justicia de Dios en la historia. Bueno, entonces ahora ya nada más quisiera yo introducir y después abordaremos algo más del lenguaje simbólico del Apocalipsis y entonces pasamos a los símbolos del Apocalipsis en la página 35, los símbolos del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene muchísimos símbolos. Voy a hacer algo y después veremos con detalle, algo que normalmente no se debería de hacer en una buena exposición exegética de un libro que maneja símbolos, ¿verdad? Pero a veces es necesario pedagógicamente para ayudar. Lo más importante sería que nosotros leyéramos el libro del Apocalipsis y experimentáramos la fuerza de esos símbolos. Pero lo que haremos nosotros pedagógicamente es introducirnos en ese mundo simbólico, recordando que hay elemento simbolizante y lo simbolizado. Lo simbolizante es lo que vemos, lo que oímos, lo sensible, y lo simbolizado es el mensaje que se nos comunica. Entonces aquí en los símbolos del Apocalipsis introduzco solamente la presentación muy general,
que sería, número 1, símbolos que el mismo texto descifra. Bien. Número 2, símbolos tomados de la Biblia. Muchos símbolos tomados de la Biblia. Número 3, símbolos cósmicos. Son símbolos universales del cosmos. Número 4, los animales tomados como símbolo. Símbolos de muchos animales, ¿verdad? Número 5, que es muy socorrido en el Apocalipsis, los símbolos de los números, los símbolos numéricos. Todas las culturas tienen sus símbolos numéricos. Número 6, el símbolo de los colores. En todas las culturas los colores tienen su propio simbolismo. Y luego también hay muchos otros símbolos de otros aspectos de la realidad. Y finalmente, el número 8, aquí hay acontecimientos, temas e imágenes del Antiguo Testamento que son utilizados simbólicamente en el Apocalipsis. Pero este tema lo vamos a ver después.